Muy buenos días, los saludamos nuevamente en este encuentro con maestras y maestros del teatro. Hoy tenemos un encuentro con Sandro Romero Rey, que es como ustedes lo saben, un escritor y director y dramaturgo caleño muy importante en el panorama de las escuelas de teatro en Colombia. Él dirige actualmente el programa de arte dramático de artes escénicas de la SAB en Bogotá. Y bueno, Sandro es una persona muy vinculada al teatro, al cine, a la literatura, un autor muy conocido. Sandro es, como ustedes saben, es egresado del Instituto Departamental de Bellas Artes aquí en Cali. Después tuvo una maestría en París 8 y se doctoró en la Universidad de Barcelona con una tesis que ha sido muy importante para la literatura teatral colombiana, que se llama Género y Destino a la tragedia griega en Colombia, donde realmente hace una historia maravillosa del teatro en Colombia, casi que incluso el relato es muy poderoso y revive mucho y corrige muchas puestas en escena. Bueno, aparte de esta magnífica tesis que ha publicado por la Universidad Distrital y que se ha convertido poco a poco en un libro de texto de obligatoria citación, ustedes saben que Sandro tiene una relación muy interesante con el cine, con los documentales, ha participado, tiene un magnífico documental sobre el Teatro de la Candelaria, tiene novelas, etcétera, etcétera. Y bueno, y hoy Sandro se ha atrevido a emular, a ingresar en el título de una conferencia que tiene el mismo nombre de un capítulo de Antonina Artaud, El Teatro y la Peste. Entonces, pues Sandro, un placer tenerlo aquí. Él es ahora mi maestro invitado de la maestría en creación y dirección escénica, y muchas gracias por compartir con todos los alumnos de la licenciatura y de Buenaventura de esta charla. Muchas gracias, Alejandro. Muy amable por la invitación. Cuando Alejandro me llamó y me propuso que hablara más o menos sobre lo que yo quisiera, y en principio me propuso que hablara sobre el tema de la tragedia griega en Colombia, pues le dije que sí inmediatamente, porque a Alejandro ni a mamá ni a mis amigos de Cali les puedo decir nunca que no. Lo hago con muchísimo gusto. Pero le propuse que me dejara aventurar sobre un tema que mm, ni yo ni nadie estamos muy seguros de cómo hay que abordarlo, pero es el tema que nos envuelve no solamente a las personas del teatro, sino al mundo del arte en este último año y a los habitantes de este planeta en general, por supuesto. Entonces le propuse que me dejara elucubrar un poco sobre algunas ideas que han venido rondando en mi cabeza y algunos textos que he escrito y algunas prácticas que he venido desarrollando, no solamente prácticas artísticas, sino a nivel de la docencia y de la docencia del arte y la docencia del teatro en particular. Y entonces le propuse casi automáticamente que el tema fuese el teatro y la peste. Le confieso a Alejandro de los presentes que en ese instante no pensé en acto, sino que pues la primera peste que nosotros tenemos es la peste del olvido, ¿no? Y que tenemos cosas guardadas en la memoria que a veces no tenemos muy claros por qué saltan de un momento a otro, pero me parece que ahora releyendo el texto, después de muchos años, me encontré con una cantidad de correspondencias que me parecen como una suerte de chancuco intelectual, como dicen en Cali, para prestarle ideas a no solamente a Artaud, sino a otros autores que vienen tanto del teatro como de la literatura, y ya voy a exponer por qué me atrevo a mezclar el teatro con otras disciplinas del arte. Entonces, lo que quiero compartir hoy con ustedes son reflexiones sobre cómo el tema de las pandemias y de la peste y de la enfermedad en general ha atravesado la historia del arte, del teatro y de la literatura de una manera contundente, sino también a qué nos enfrentamos hoy, a contar cuál ha sido la experiencia que he vivido este año intenso, intensísimo. Creo que es el año más intenso para todos nosotros, pero pues
permítanme hablar un poco en primera persona y pues para mí sí, evidentemente ha sido el año más intenso desde todo punto de vista, desde el punto de vista existencial, emocional y creativo también, paradójicamente, pero creativamente fue o ha sido muy, muy importante desde todo punto de vista. Entonces, voy a compartirles algunas ideas que espero que sirvan como detonante para la reflexión sobre los que estudian teatro, los que enseñan teatro, los que ejercen la profesión, los que están en el mundo del arte, los que simplemente son lectores o espectadores o están relacionados con el mundo de la creación. Espero que estas ideas les sirvan para algo. Y quisiera anotar o comenzar con un detonante para mí hace un año, que fue el viernes 13 de marzo. Viernes 13 siempre es una fecha que para mí es muy positiva, pero el viernes 13 de marzo del 2020 fue muy poderoso porque estaba en el Festival de Cine de Cartagena de Indias en el estreno del documental de Jorge Navas, Balada para Niños Muertos, a partir de una historia de Andrés Caicedo que se sabía, pero que pocos habían desarrollado. Yo tuve el gusto de colaborar en ese documental y estaba muy contento y muy emocionado con que se estrenase y particularmente que se estrenase en Cartagena. Y además el documental y el estreno se volvió una suerte de acontecimiento premonitorio porque apenas salimos de la sala, la película se estrenó a las 12 del día y a las 2 de la tarde cancelaron el festival, empezaron a hablar de una posible cuarentena y había que salir corriendo. Por lo menos yo salí corriendo de regreso a casa en Bogotá y pocos días después comenzó la cuarentena y ha comenzado pues toda esta pesadilla interminable que no sabemos en qué vaya a parar. Fue muy premonitorio como muchas de las cosas que Andrés escribió en vida y con un autor con el cual ya he tenido como una especie de modus vivendi profesional en la medida en que pues he estado ayudando en la medida de lo posible con la difusión de su obra desde hace ya más de 4 décadas. Y esta película habla sobre el terror y habla sobre dos guiones en particular que Andrés intentó vender en Hollywood en el año 73 a partir de relatos de Lovecraft, de H.P. Lovecraft, que fue un gran escritor del siglo XIX, continuador por otros medios del legado de Edgar Allan Poe. Y Andrés, muy interesado por la llamada serie B, escribió estos guiones terribles y muy impactantes, como toda la literatura de Lovecraft, que se llaman Las sombras sobre Innsmouth y La estirpe sin nombre. Estos guiones, entre paréntesis, el año próximo saldrán si la pandemia nos lo permite, como hemos ido publicando la obra completa finalmente, por fin, después de muchos años y de muchos sacrificios. El más triste para mí ha sido la desaparición de Luis Ospina, porque con él he venido desarrollando estuve desarrollando toda esta obra hasta su desaparición, la publicación de la obra, hasta su muerte en el año 2019. Cuento esta anécdota porque me parece que el tono de estos relatos es de cierta manera anticipativo y cuenta historias de un mundo que se va descomponiendo por culpa de fuerzas ocultas que nunca se sabe muy bien de dónde vienen. Andrés estaba muy entusiasmado al final de su vida por una película que se llamaba La Noche de los Muertos, de un director que se llamaba George Romero, que no tiene nada que ver conmigo, pero que se convirtió muy importante en eso que se llama el cine de culto o las películas de serie B, en las cuales el terror ocupa todo el lugar de la película, y lo más siniestro de estas películas es que no hay esperanza, como no había esperanza al final de Los pájaros de Alfred Hitchcock. Son fuerzas atávicas que se van tomando el universo y que los hombres se van viendo víctimas de estas fuerzas ineluctables hasta que terminan poseyéndolas. Hay una suerte de películas de terror en las cuales al final el bien triunfa sobre el mal, perdón. Pero hay otras en las cuales estas fuerzas terminan dominándolo todo y el hombre termina siendo una víctima fatal de esta evidencia temible. En el teatro se dice, y ahora con el tema del coronavirus y de la pandemia más reciente de la que somos víctimas y de la que somos
tristes protagonistas. Se ha empezado a citar distintos ejemplos relacionados con el tema de la peste o con el tema de las pandemias o con el tema de los flagelos, y que no son sino otra cosa que movimientos concentrados alrededor de la muerte. Es decir, los seres humanos estamos huyendo de la muerte desde los orígenes de las civilizaciones y desde los orígenes del pensamiento, y en el teatro pues esto no ha sido la excepción. Y la cita permanente es el Edipo Rey de Sófocles, porque se dice que Edipo todo el problema de Edipo es por el problema de la peste que asola a Tebas. Yo no estaría tan seguro de eso. Creo que las preocupaciones centrales del Edipo Rey son otras, pero el detonante de Edipo Rey, por lo menos de esa segunda parte de la trilogía, la primera parte está desaparecida, la segunda parte es Edipo Rey, la tercera es Edipo en Colono, habla de que Edipo ya es rey de Tebas. Edipo ya está casado con Yocasta, de la que después sabremos que es su madre, ya tiene 4 hijos con su madre sin saberlo, y una peste asola a Tebas. Antonin Artaud, que es el autor que estaba citando hace un rato, en su texto del Teatro y la Peste, él hace mucha referencia a que se habla de la peste en la literatura, y la peste, pero ¿qué es la peste exactamente? No es muy claro. La peste siempre funciona es como un detonante que invita después a otra serie de acontecimientos que aparentemente son mucho peores. Pero para Artaud es muy importante el problema del cuerpo, el problema de cómo se afecta el cuerpo y de cómo se afecta la memoria, y él introduce en su charla, en su texto sobre la peste, una pandemia que llega a Marsella, que era su ciudad natal, entre otras cosas, en el siglo XVIII, y que llega en un barco procedente de una isla del Mediterráneo. Es un barco que no lo quieren recibir en ninguna parte, como en los transatlánticos hace un año. Yo no sé si los transatlánticos ya los dejan funcionar, pero a mí me parecía terrible la tragedia del transatlántico. Tengo un amigo músico que estuvo en un transatlántico durante 3 meses, deambulando por los bares del mundo sin que nadie lo quería recibir. Bueno, eso era muy parecido a lo que cuenta Artaud en su texto, y que finalmente lo dejan encallar en el puerto de Marsella, y ahí se expande la peste y se expande la destrucción. Esta imagen a mí me trae a colación un referente literario y después cinematográfico, y que se ha convertido en una, digamos, imagen popular más por el cine que por la literatura, digo yo, que es la imagen de Nosferatu llegando en busca de la esposa de Jonathan Harker, sobre todo por la película de Murnau, que está basada en una novela de un irlandés radicado en Inglaterra que se llamaba Bram Stoker, y que escribió una novela famosísima que se llama Drácula, y mucho más famosa por el cine. Y la película Nosferatu es una adaptación de esa novela, pero que por problemas de derechos, que la viuda de Bram Stoker no se lo cedió, entonces él le cambió el nombre de Drácula por Nosferatu, pero la historia, si ustedes la ven, es más o menos la misma. El barco en el que llega Nosferatu y que está lleno de ratas, pues es como si llegara la peste, ¿no? Es como si llegara un mal que va a azotar a un entorno, y que va a estar particularizado en Jonathan Harker y su familia. Pero esa imagen de la destrucción, esa metáfora de la muerte personificada en un ser que no muere, sino que a través de una serie de convenciones que luego se volvieron generalizadas, de que los vampiros le temen a la luz del día. Ustedes recordarán a Los vampiros en La Habana, la película cubana de dibujos animados, en la cual hay una figura que descubre cómo hacer para que los vampiros no se mueran con la luz del sol, ¿no? Es digamos, el gran triunfo, la gran metáfora del socialismo cubano, y para que los vampiros puedan seguir viviendo por la eternidad, hay una pócima que es como la vacuna que nos estamos
empezando a aplicar los seres humanos en esta época, como si fuéramos los vampiros en La Habana generalizados. Todas estas metáforas, yo insisto en que tienen que ver con el denominador común de cómo hablar de la muerte y de cómo hablar de la fatalidad, que es en última instancia el tema fundacional del teatro de Occidente. Mi texto, el que amablemente citaba Alejandro al comienzo en la presentación sobre la tragedia griega en Colombia, una de las razones y una de las motivaciones por las cuales yo quería escribir sobre la tragedia era justamente sobre de qué manera en el teatro colombiano se había tocado el tema de la fatalidad y el tema de la muerte. Albert Camus, el filósofo y novelista del existencialismo francés de los años 30 y 40, escribió un libro muy importante que se llama El mito de Sísifo, que para mí fue muy revelador porque a partir de ese libro comencé a elucubrar un poco sobre esa idea de la fatalidad en los seres humanos, y él lo dice con una frase sin rodeos al comienzo del mito de Sísifo, que dice que el único gran problema de la filosofía es el tema del suicidio, y que todos los hombres tenemos una pulsión tanática que nos invita o hacia anticipar la cita con la muerte o a posponerla, como que es lo que estamos haciendo casi todos, tratando de que esto dure un poco más y de que nuestro paso por la vida tenga que ver con la lucha por mantenerla, por sostenernos en la tabla de salvación de este inmenso naufragio y evitar a toda costa el enfrentamiento con la muerte. Bueno, este tema de la lucha entre la vida y la muerte a mí me ha interesado desde siempre. Me imagino que todos los seres humanos de una u otra forma le interesan, pero creo que me interesaba mucho más la manera como se ahonda desde el teatro, porque comencé mi actividad teatral desde muy niño y que creo, ahora que lo pienso, ahora que llevo 62 años a cuestas, pienso que fue la motivación, el detonante principal por el cual me interesé por el teatro, por hacerme preguntas en un escenario y desde muy joven comencé a tratar de escribirlas y sigo intentando escribirlas y sigo intentando montar las obras que escribo, más que las obras que han escrito otros, porque, bueno, por razones que en este momento no vienen al caso. Pero me parece que en la tragedia está el origen de todos los bienes y los males temáticos del teatro. Y por supuesto que el tema de la peste, que está citado en el Edipo Rey de Sófocles, pues es un muy buen ejemplo para iniciar ese viaje a través de las manifestaciones de la peste en todas sus acepciones. Lo que pasa es que cuando hablamos del teatro y la peste, pues uno se pone a escarbar con pinzas y son más los referentes literarios que los referentes teatrales. El segundo referente teatral directo que hay es el de la peste en Shakespeare y en el teatro isabelino, por razones obvias y por razones que se entienden desde la historia. Ya se ha hablado muchísimo sobre cómo los teatros ingleses fueron víctimas de la peste negra en el siglo XVII y que a comienzos del siglo XVII, y que los teatros se cerraron, Londres se volvió una ciudad pues fantasma, y durante ese tiempo muerto Shakespeare escribió algunas de sus obras, pero antes de esto, cuando Shakespeare tenía 30 y tantos años, él ya había escrito Romeo y Julieta, donde hay otra presencia de la peste muy poderosa, que es la presencia de otro punto de giro fatal en Romeo y Julieta, que es cuando Romeo y Julieta deciden escaparse, Julieta se va a hacer la muerta, el fray Lorenzo tiene que llevar la noticia a Romeo para que él sepa que Julieta no está muerta, pero resulta que la peste en Mantua no lo deja ir a llevar la noticia a tiempo, lo confinan, lo aíslan, lo encuarentenan, y por culpa de fray Lorenzo sucede todo lo que sucede. Yo recuerdo cuando vi el primer montaje de Romeo y Julieta en mi vida, a mí me dio mucha rabia. Creo que fue una versión de esas viejas versiones de la BBC que televisaban dobladas en la televisión
en blanco y negro en Colombia y la tristeza y la impotencia que me dio cuando vi a los 12 años, creo, esta historia, pues siempre me afectó profundamente, que por culpa de una casualidad fatal no se pudiera llegar a un final feliz, ¿no? Creo que en el fondo todavía estoy muy afectado por eso. De pronto algún día uno debería escribir una versión de Romeo y Julieta con final feliz, pero pues ya un hombre mayor debería escribir es una versión más trágica todavía. Eh, pero esa es otra historia. La historia de Romeo y Julieta y de la peste es determinante y creo que es uno de esos giros dramáticos poderosísimos que tiene una de las 30 y tantas obras, 35 creo, obras que se le adjudican a William Shakespeare, donde está la presencia de la peste, pero se dice también que el Rey Lear, sobre todo, que es de la obra que más se ha hablado últimamente, es una obra que fue escrita en total confinamiento, es decir, fue una obra que posteriormente Shakespeare puso en escena después de que los teatros pudieron abrir sus puertas. Pero en estos ejemplos uno encuentra que la peste funciona como detonante de la fatalidad. Es decir, la peste es una palabra poética, pero es una abstracción. No, hay unas enfermedades específicas, hay un libro muy interesante que se llama El teatro y la enfermedad, en el cual se analiza de una manera más precisa, de una manera más clínica, el caso de la presencia sí, de las afectaciones corporales y de cómo las afectaciones corporales han comenzado a invadir o han estado presentes en los escenarios desde un principio y se manifiestan de múltiples maneras, sobre todo en el teatro contemporáneo y a partir de Artaud yo creo que esa evidencia de cómo la putrefacción del cuerpo, la lenta destrucción de las funciones corporales, pues se vuelve un acontecimiento mucho más evidente. Pero sin embargo, nosotros encontramos esas referencias desde más atrás. Y hay una referencia entre la Grecia antigua o la Grecia del siglo de la edad de oro de la tragedia, que es el siglo V antes de Cristo, y ese salto monumental que uno da hasta el siglo XVI, XVII con Shakespeare. Hay otro referente que no pertenece al teatro directamente, pero que después se ha convertido una referencia para el teatro y para el cine. Y me refiero al Decamerón de Boccaccio, que también ha sido un libro muy citado, que no es propiamente una novela, es como una serie de colección de relatos que hablan de una peste en el siglo XIV en las cercanías de Florencia y en la cual unos jóvenes se encierran en una finca, en una casa, a contarse historias. Pues no había televisión, no había internet, no había radio, no había celulares, sino la posibilidad de contarse historias. Hace algunos años, en el año 2015, el escritor peruano Mario Vargas Llosa, radicado en España, pues que en el mundo del teatro últimamente no lo quieren mucho más por razones políticas que otra cosa, pero creo que hay un acontecimiento que tiene que ver con el teatro y con Boccaccio que a mí me parece muy interesante. La obra de Vargas Llosa en mi juventud era muy importante, digamos que era de los autores latinoamericanos más leídos, entre otras cosas porque tocaba el tema de la juventud y de cómo la juventud tenía toda una serie de vicisitudes terribles y violentas, como en La ciudad de los perros o en Los cachorros. Pero la inmensa obra de teatro de Vargas Llosa ha sido opacada, por un lado, por sus posiciones políticas muy cuestionadas, insisto, y por el otro lado, por su influencia su influencia mediática, pero yo creo que la gran obra de Vargas Llosa, por supuesto, es su obra literaria, su obra como novelista, especialmente como ensayista, pero también como hombre de teatro. Él no solamente ha escrito cerca de 5 o 6 obras de teatro, como La señorita de Tacna y Cathy el hipopótamo, y bueno, muchos títulos que han sido montados en distintas partes del mundo, La chunga, etcétera, sino que también ha sido actor. Y él confiesa que desde muy joven quiso ser actor
Él habla de la compañía de Francesco Petrone, que lo impactó mucho en los años 40 cuando pasó por Lima, y coincidencialmente Santiago García cuenta en algunas de las múltiples entrevistas que la compañía de Francesco Petrone y su versión de La muerte de un viajante fue la que lo hizo tomar la decisión de hacer teatro, y Enrique Buenaventura, nuestro patriarca teatral de Cali, participó, fue miembro de la compañía de Francesco Petrone. Entonces, esa coincidencia para mí me ha parecido muy simpática. Y Vargas Llosa dice, incluso en Manizales, en un festival de teatro que lo invitaron y que estuvo en una conferencia con Santiago García, él decía que si no hubiera sido porque en Lima no había nada de teatro, pues él se hubiera dedicado al teatro porque realmente eso era lo que a él le interesaba. De hecho, en la adolescencia, antes de escribir Los Jefes, su primera colección de cuentos, él escribió una obra sobre los incas. Una obra muy juvenil que no ha querido reeditar, pero que por ahí revolotea en algunas ediciones piratas. Esa primerísima obra de teatro da cuenta del interés de Vargas Llosa por el escenario, y después, ya mucho mayor, incluso cuando ya se ha ganado el premio Nobel, se dedicó a actuar y ha actuado en 4 puestas en escena con textos de él. Y esos textos son homenajes literarios. El primero de ellos fue un homenaje a la Odisea, que se llama Odiseo y Penélope, donde él y la actriz española Aitana Sánchez Gijón han hecho como una suerte de trilogía sobre homenajes a la literatura y homenajes a los textos clásicos. El primero es Odiseo y Penélope, el segundo se llama Las 1000 noches y una noche, basado por supuesto en lo que comúnmente se conoce como Las 1000 y una noches, y en tercer lugar una tercera adaptación que se estrenó en el 2015. Estas obras se han presentado básicamente en Madrid y en algunas ciudades pequeñas de España y nada más, satisfaciendo el capricho de Vargas Llosa. El tercero, les digo, es Los cuentos de la peste, se llama así, Los cuentos de la peste, y es una versión muy extensa de los relatos, o de algunos de los relatos del Decamerón de Boccaccio. El Decamerón, que también ha sido llevado al cine por Pier Paolo Pasolini en los años 70. Bueno, en esta versión que yo no vi, pero que he leído y que es muy extensa, le preguntaba a un amigo en Madrid en estos días que me contara cómo era la puesta en escena, porque son textos larguísimos y casi que uno piensa que esto es como una suerte de teatro leído, pero no, efectivamente Vargas Llosa se aprendió sus textos muy bien aprendidos y compite con la gran actriz Aitana Sánchez Gijón haciendo esta curiosísima versión del Decamerón de Boccaccio. Y si ustedes consiguen la edición que ha publicado Alfaguara, que es la editora tradicional de los libros de Vargas Llosa, él tiene una introducción muy bonita sobre por qué hizo esta versión de los cuentos del Decamerón. Y él habla mucho sobre la idea de cómo la literatura suplanta la enfermedad, de cómo la literatura ayuda a que a través de las narraciones se pueda paliar los dolores y los accidentes y las fatalidades de la existencia humanas. La obra fue estrenada y supongo que escrita un poco antes, en el 2015, o sea que es una obra de anticipación, porque pues la pandemia empezó en el 2020, y la preocupación que tenía Vargas Llosa cuando hizo esta versión fue justamente la de hablar sobre cómo el arte y la literatura y el teatro pueden suplantar, pueden hacer una suerte de catarsis, si se quiere, esta palabra que la tenemos tan de moda en la maestría de dirección escénica de la Universidad del Valle, donde gentilmente me invitó Alejandro también. Pues aquí también hay como otra manera de establecer ese modelo de la catarsis por otros medios, ¿no? Porque Vargas Llosa en última instancia lo que está haciendo es como una suerte de proselitismo literario, o mejor, para no usar esa palabra tan molesta, porque la política la ha desdibujado por completo, de homenaje a textos que para él son fundacionales en la historia de la literatura. La Odisea, Las 1000 y una noches, el Decamerón, y posteriormente cede un cuarto espectáculo que él ha hecho y protagonizado, que se llama La verdad de las mentiras, que también es el mismo título que tiene un libro de él que me gusta mucho, que son
resúmenes o reflexiones, mejor, de 20 o 20 y tantos libros fundamentales para él en la formación de cualquier lector del siglo XXI. Cito esto porque me parece que esta adaptación de los cuentos de la peste de Vargas Llosa es un homenaje al Decamerón, que es un libro concebido a partir de una de esas enfermedades pandémicas del siglo XIV, terminando la Edad Media, en ese tránsito entre lo que se llama la Edad Media y el Renacimiento, y que se convierte pues la literatura en una necesidad para paliar las contingencias de la vida. Digamos que objetivo muy distinto al que tenía Daniel Defoe, que es otro escritor inglés posterior a Shakespeare, que escribe un famoso libro que García Márquez lo ha citado muchas veces como un ejemplo de periodismo, que es El Diario del Año de la Peste. Ahora, el Diario del Año de la Peste de Defoe se sabe por los amantes de su literatura, especialmente del Robinson Crusoe, que es libro fundacional y libro fundamental para iniciarse en la literatura. El Diario del Año de la Peste es un libro escrito casi que 70 años después de que sucedió es decir, él está hablando de lo que vivió Shakespeare y lo escribió muchísimo después, pero escrito como si fuera en presente. Es como una especie de falso documental, como se diría ahora en el mundo del cine, en el cual él inventa, pero según dicen los defoólogos, está mucho mejor documentado que los periodistas o de los cronistas, mejor, que escribieron en su momento sobre la peste, la llamada peste negra en Inglaterra. El Diario del Año de la Peste es un texto que finalmente termina siendo un ejemplo de cómo se va a caballo entre la crónica y la ficción, entre la captura de la realidad y la invención de la realidad. Por eso creo que le interesaba tanto a García Márquez, como también a García Márquez le interesaba tanto el Edipo Rey de Sófocles, ¿no? Hasta el punto de haber hecho una versión a la colombiana de Edipo Rey en el cine, que se llamó Edipo Alcalde, en donde, entre otras cosas, pues no hay una peste en el sentido estricto, sino que la peste es la realidad colombiana, ¿no? Porque la historia es Edipo Rey trasladado al conflicto colombiano a finales del siglo XX, sin que se hable de Colombia, pero los personajes se llaman Edipo y Yocasta y Tiresias y Creonte, etcétera. Entonces y el paisaje es el paisaje de Colombia, los policías son policías colombianos, se sale del Capitolio de la Plaza de Bolívar, etcétera. Hay unos referentes precisos de nuestra realidad y él lo que quiso hacer fue una suerte de gran metáfora de la violencia colombiana a través del mito antiguo. Si los resultados funcionan o no funcionan, ese es otro problema, pero dentro de este registro me parece importante tenerlo en cuenta. Digo que a Shakespeare le interesaba mucho la historia de Edipo Rey, como le interesaba por razones de fascinación por el periodismo con Daniel Defoe, porque finalmente, si uno lee las crónicas periodísticas de García Márquez, pues van también en simultánea entre la literatura y la crónica, ¿no? Entre la verdad y la ficción. Y la verdad de las mentiras, como diría el texto que les acabo de citar de Vargas Llosa. Creo que ese es otro buen ejemplo para tener en cuenta sobre las relaciones entre la creación artística y la realidad. Pero el que nos va a poner a pensar sobre este tema, y aquí daríamos un salto grande en el tiempo porque no podemos ser muy exhaustivos porque las horas pasan o los minutos pasan inexorablemente, pero sí tenemos que hablar de Artaud y de todo lo que representó el teatro de la crueldad y en particular sus reflexiones sobre el teatro, porque yo creo que la gran utopía de Artaud es la que se ha inventado o la que ha consolidado el teatro moderno, el teatro del siglo XX, a partir de eso que se ha dado por llamar genéricamente el teatro de la crueldad. Por supuesto que hay otras referencias
a la peste a lo largo de la historia de la literatura, y hay una olvidada que es la famosa novela romántica de Alessandro Manzoni que se llama Los novios. Los novios también es una historia romántica, una historia de amor desgraciado en tiempos de peste, en tiempos de fatalidad médica, así como el amor en los tiempos del cólera, para citar a García Márquez una vez más. Siempre que hablamos de literatura colombiana, inexorablemente tenemos que remitirnos a García Márquez, y por supuesto el amor en los tiempos del cólera es otro ejemplo de cómo las enfermedades afectan las conductas de los seres humanos. Y esto también está desde 100 años de soledad, ¿no? La famosa peste del insomnio y de la famosa peste del olvido, de la cual estamos todos sufriendo todavía, pues están presentes desde 100 años de soledad, y que creo que son de los pasajes más fascinantes de esa novela inolvidable. Pero les decía que Artaud es el autor que desde eso que podemos llamar genéricamente desde las montañas de la locura, como las llamaba Lovecraft, pues construyó una suerte de utopía de un arte total, donde él trasciende las fronteras y los límites de lo literario o de la literatura dramática para aventurarse en el mundo de la representación desde una manera muy física, desde una manera como de compromiso del cuerpo, como una aventura de alto riesgo, y donde la pintura, el cine, la música, la literatura, todas las artes están ahí presentes, están mezcladas en las distintas indagaciones que hubo, entradas y salidas a hospitales y a centros de curación mental en los que estuvo inmerso Artaud en buena parte de su vida. Fue un hombre que murió a los 51 años, digamos que relativamente joven, y que se interesó por romper, por hacer estallar las fronteras del canon occidental, como se dice ahora, ¿no? Porque Artaud viajó a México, se interesó por los Tarahumara, estuvo presente en la experiencia vital de los Tarahumara y escribió un texto muy interesante que luego Juan Carlos Moyano, director del Teatro Tierra en Colombia, hizo un montaje muy, muy importante en nuestro medio. También el teatro balinés y el teatro hindú fueron formas de expresión que para Artaud fueron muy importantes y que para nosotros lo siguen siéndolo, ¿no? Todo lo que sucedió en la segunda mitad del siglo XX con la llamada antropología teatral, pues tiene sus raíces en esas primeras indagaciones que Artaud había hecho y que se remontan a los orígenes del siglo XX, cuando Francia en particular descubre que hay otros mundos posibles, gracias a la famosa feria mundial en la cual se construyó la Tour Eiffel y donde se descubrieron y se expusieron las culturas africanas y las culturas balinesas y las culturas japonesas y chinas, etcétera, y que tanto para los cubistas como los surrealistas y todas las vanguardias de la primera mitad del siglo XX fue tan importante esa consolidación y ese diálogo intercultural, que después grandes creadores de la escena como Eugenio Barba con el Odín Teatro y con el ISTA en general, Peter Brook, Ariam Nushkin en el Teatro du Soleil, etcétera, pues han bebido de esas fuentes, y esas fuentes de cierta manera tienen que ver con la desordenada reflexión que hizo Artaud a lo largo de su vida, escribiendo sobre Van Gogh, o escribiendo sobre Heliogábalo, o escribiendo sobre los Tarahumara, o escribiendo sobre la medicina, o escribiendo sobre las nuevas formas de la representación, y actuando en el cine además, porque a veces se nos olvida que Artaud fue un gran actor de cine mudo entre los años 20 y 30, fue guionista de una de las primeras directoras de cine de la historia, que es la realizadora Germaine Dulac, que se ha puesto tan de moda ahora con los nuevos feminismos. Bueno, el guión ¿cómo se llama? La Concha y el Clérigo, es escrito por Artaud, una de las películas más famosas de Germaine Dulac. Bueno, cito todo esto porque me parece que en Artaud hay algo que es hacia donde quiero llevar en esta última parte
de la charla y que no sea solamente un recorrido, sino también que nos dispare hacia el presente. Creo que en Artaud hay una intuición hacia la crisis del arte, hacia la muerte del arte y hacia la reflexión de una nueva posibilidad de que no se debe hablar del teatro en sí mismo, de la autonomía del teatro, sino del arte en su conjunto. Es que esto pues no es una idea que Artaud se la haya inventado, ni mucho menos, sino que está desde Wagner en el siglo XIX y Nietzsche, cuando hablaban de la posibilidad de un arte total y que para Wagner era la ópera y que tener una casa de ópera como la que finalmente construyó gracias a Luis II de Baviera, pues ahí él pudo desarrollar esa idea de un arte total a gran escala. Lo que Artaud estaba proponiendo era un arte total desde la exclusión de los privilegios, de la arrogancia, de los poderes, y que él lo construye desde la intimidad del ser humano, desde la individualidad, y que en última instancia pues tiene que ver con la figura del poeta, ¿no? Artaud en última instancia, cuando uno resume qué es su gesta vital y su gesta creativa, es la gesta de un poeta, es la búsqueda de una utopía irrealizable seguramente, de una utopía desordenada. Hay dos muy bellas anécdotas sobre los últimos días de Artaud, una que cuenta don Luis Buñuel en sus memorias, donde dice que se lo encontró caminando solo por la calle en París y que no quiso molestarlo. Me pareció muy bonita esa imagen, y está pues la famosa imagen que hay de él que murió aferrado a un zapato. Esa imagen de él y su aprehendimiento a la tierra a través de un zapato, pues son dos figuras que me parecen muy simbólicas y muy reveladoras, completamente contrarias a lo que podría representar el ideal de la obra total que tiene Wagner o Nietzsche en su primera época, especialmente en la época en que escribió El nacimiento de una tragedia o de la tragedia. Todo esto tiene que tendernos un puente hacia el presente, por supuesto, y que es lo que yo siento que está sucediendo con los tiempos del coronavirus y con las incertidumbres en los cuales estamos inmersos. Hace poco oí al escritor y dramaturgo y actor y director extraordinario argentino Rafael Spregelburg reflexionando sobre estos temas. En Argentina hay como sabemos, pues que hay muy buenos, no solo grandes artistas, sino muy buenos teóricos y que saben reflexionar con gran lucidez sobre los temas acuciosos del presente. Pues hoy mismo estará Jorge Dubati debatiendo en la Universidad del Valle. Son autores, son pensadores que reflexionan en voz alta de una manera muy vehemente sobre temas de los cuales, entre otras cosas, tampoco tienen las respuestas porque es que no la tenemos, y creo que pues la pandemia en eso se parece un poco a la historia del arte. No hay fórmulas para decir cómo hacer grandes obras de arte, así como no hay fórmulas para saber cómo resolver pues la insoportable levedad del ser, como diría Milan Kundera. Es decir, estamos expuestos ante un vacío que lo tratamos de llenar de la mejor manera posible, y Spregelburg, por ejemplo, decía que la gran tragedia que él veía con el teatro hoy en Argentina se lo veía a través de la pedagogía del teatro. Él decía que los que más sufrían eran los de la pedagogía del teatro. Yo me sentí aludido porque me siento responsable de ese barco de la pedagogía, y llevo un año ya largo dedicado a la pedagogía virtual, y no quiero sentirme culpable con la virtualidad o recurrir a la virtualidad cuando uno de los inamovibles del teatro, por lo menos entre mis queridos amigos puristas, es el de la presencialidad. Es decir, eso es un innegociable. Teatro existe si hay presencialidad, si no hay presencialidad no hay teatro. Yo no lo sé, yo no sé por qué, y tampoco me voy a poner a discutir sobre ese tema porque es muy delicado, y ayer con una amiga actriz
me lo decía medio en serio, medio en broma, yo creo que más en broma, más en serio que en broma, de que no me fuera a poner que no me fuera a volver un apologista en el día de hoy de la virtualidad. No lo soy, ni mucho menos, como no quiero ser apologista de la presencialidad a ultranza. Yo creo que aquí volvemos a encontrarnos con Artaud. Yo creo que no tenemos por qué tenerle miedo a la idea de la muerte del teatro, como no tenemos que tenerle miedo a la muerte del cine, ni a la muerte de las artes plásticas, ni a la muerte de la danza, ni a la muerte de la literatura. Estamos viviendo esto y mi fecha de inicio de esta gran transformación no es la pandemia ni es el coronavirus, sino Internet. Yo creo que desde que Internet se impuso en las relaciones humanas, desde que desapareció la correspondencia, las cartas, desde que podemos ver el cine en nuestra casa, desde que podemos leer cualquier libro que se publica en cualquier parte del mundo, todas las relaciones que establecemos nosotros con la cultura están, querámoslo o no, mediatizadas por el Internet. El gran problema es saber de qué manera el teatro puede dialogar con Internet, porque si nosotros trazamos una línea en donde dice aquí está Internet y aquí está el teatro, aquí nos estamos metiendo en un problema. Por supuesto que el gran desafío es el de la presencialidad, pero esto yo creo que viene de mucho más atrás del 2020. Creo que esto es un lento debate muy similar al que sucedió cuando apareció el cine y se consideró que el teatro iba a desaparecer, porque ¿para qué hacer obras de teatro todas las noches haciendo 100 o 200 funciones si se filma una vez y chao y se reparte por todo el mundo y la gente puede divertirse viendo historias a través del cine? Y la respuesta de los teatreros fundamentalistas como yo y seguramente como Alejandro, pues tienen como bandera o tenemos como bandera la idea de que hay que estar en esa relación viva, dialéctica, crítica con los espectadores. Pero de todas maneras hay también la evidencia de que el cine puso en tela de juicio al teatro. ¿Y qué pasó? Que el teatro, en vez de morirse, lo que sucedió es que inventó nuevas formas de defenderse, de crear mucho más interesantes y mucho más ricas de toda la tradición que venía de más atrás, ¿no? Entonces, me parece que no hay que tenerle miedo a esos grandes desafíos, entre otras cosas, porque no es solamente el teatro el que está puesto en tela de juicio con Internet, sino que también lo vemos con el cine. El cine, se ha hablado de la muerte del cine desde hace mucho tiempo y yo creo que el cine ya se murió. El cine ya como tal, ya, la batalla del cine que están dando los grandes festivales como el Festival de Cannes o como el Festival de Venecia o como el Festival de San Sebastián, como el Festival de Toronto, que insisten en que el cine es un arte concebido para las salas oscuras, pues fue una batalla que se ha perdido temporalmente por el coronavirus. Es decir, el año pasado que la película Colombo Española, El olvido que seremos, fue seleccionada orgullosamente a participar por primera vez, bueno, por tercera vez, porque ya Víctor Gaviria lo había conseguido, por tercera vez en la competencia oficial del Festival de Cannes, pues sí, fue simplemente un símbolo porque no hubo Festival de Cannes. Hubo unos seleccionados que tienen el palmarés ahí simbólico de la película que entra en la competencia, pero la película no se ha presentado. Entonces, esa pelea que había entre Netflix y los festivales, pues en la práctica, por lo menos este round lo está ganando Netflix. Si ustedes miran las películas que se están presentando para los Oscar o las películas que se presentaron en los Globos de Oro, son películas principalmente producidas por las plataformas digitales. Y el cine como tal, es decir, el cine que como lo conocimos, los de mi generación, que se hacía en celuloide, que se filmaba, se proyectaba en unas salas con cambio de rollo, etcétera, pues eso ya no existe. Ya, si ustedes van en Cali o en Buenaventura a una sala de cine, ya no hay proyectores de cine como tal. Existen discos duros con material digital que ya prácticamente ha alcanzado el mismo nivel del celuloide, que era la tabla de salvación que tenían los románticos del cine para considerar que había que mantener la materia pura del celuloide. Se mantiene, todavía se filma
en soporte químico. Hay directores como Ciro Guerra, Cristina Gallego, Quentin Tarantino en Estados Unidos, Scorsese, que filman en cine, pero el soporte digital pues se ha impuesto prácticamente por comodidad, por practicidad, y ahora todo el mundo, ahora yo digo que es muy fácil hacer cine. Es decir, los nativos virtuales con un celular pueden hacer un largometraje. El problema ahora no es la disculpa de hacer una buena o mala fotografía o tener un buen o mal sonido, porque eso ya existe, ya la técnica nos lo brindó. El problema ahora es de la creación, es otro. Con esto yo no quiero decir que se haya perdido una batalla, al contrario, me parece que hay una transformación dentro de las formas y dentro de las posibilidades que tenemos que acogernos a ellas y verlas y convertirlas en herramientas, como lo ha hecho, entre otras cosas, el mismo Rafael Spregelburg, que estaba diciendo que el teatro existe en la presencialidad o no existe. Yo creo que él también ha hecho cine, también ha escrito otro tipo de experiencias durante la virtualidad, ha permanecido activo, y yo creo que estos confinamientos o nos obligan a pensar si podemos darnos el lujo, como lo hizo Eugenio Barba con un texto que escribió sobre la posible muerte del teatro, como un director de más de 80 años, que se puede dar el lujo de pensar en ello y de pensarlo de una manera optimista además. Es decir, cuando él considera que hay momentos en los cuales uno tiene que parar y pensar. Y aquí la vida nos está obligando a parar y a pensar. Lo que pasa es que hay actividades en las cuales nosotros no podemos parar porque nos morimos. Es decir, los que enseñamos teatro tenemos que seguir enseñando teatro, y tenemos que buscar la forma efectiva, seria, profesional, creativa, de no tumbar a nuestros estudiantes, sino al contrario, decirles: señores, estamos aquí en una oportunidad de oro donde ustedes y yo nos vamos a meter en un barco nuevo y donde tenemos que aprender entre todos. Yo nunca le digo a un estudiante: espérese a que volvamos a la presencialidad para volver a hacer teatro, porque eso no es la realidad que estamos viviendo. La realidad que estamos viviendo es la realidad de tener que seguir creando en medio de las limitaciones. Y aquí la vida nos está poniendo a prueba a los artistas. Es decir, los que seguimos aquí metidos porque esto es la vida. Entre la vida y el arte no hay ninguna distinción. Hay otros que tienen otro tipo de intereses o de coyunturas políticas o de circunstancias de otro tipo, que seguramente podrán dedicarse a otras actividades mientras pasa la avalancha que no sabemos cuándo vaya a terminar. Pero me parece que este tipo de retos están también recodificando el oficio en el cual nosotros todos estamos inmersos. Entonces, cuando hablamos de la peste y cuando hablamos de las enfermedades y cuando hablamos de los obstáculos, son las trampas normales que la existencia nos está poniendo, unas más grandes que otras. Pero yo creo que el gran drama que tiene la actividad escénica o las artes del espectáculo, porque el problema no es solo del teatro, es un problema también de la danza, es un problema de la ópera, es un problema de las artes representativas. Pero yo creo que las artes representativas en el fondo están contra la pared, o estamos contra la pared, porque hay finalmente una necesidad por juxtaponer actividades que ya vienen desde atrás, que ya lo estamos haciendo desde atrás. Yo recuerdo muy bien la gran pelea que había con el teatro y el video en los años 90. Primero, que el teatro no se podía filmar o grabar. Ahora todo se filma y todo se graba, y ahora que si queda bien o queda mal, eso ya es otro problema. Pero ya existe la posibilidad. Yo me formé en una generación en la cual el teatro se aprendía por un acto de fe. Es decir, uno leyó a Brecht, leyó a Grotowski, leyó a Stanislavski, pero no sabíamos cómo era eso, sino muchísimo después, muchísimos años después. Entonces, ahora existe la posibilidad de que se registre el teatro, y por otra parte, los grupos que más se resistieron a la presencia del video en sus escenarios, ahora no perdonan videobeam sobre los escenarios. Es decir, todos tienen videobeam o todos tenemos videobeam. Yo fui uno de los que dije: bueno, ya ahora todo el mundo está teniendo videobeam, yo no quiero más videobeams en mis montajes, y termino utilizando el videobeam porque es una herramienta como un telón, o como es una herramienta como el maquillaje, o es una herramienta como la escenografía. Es decir, son dispositivos con los cuales tenemos que convivir y tenemos que trabajar, y me parece que se encuentra allí un potencial inmenso
que va a multiplicar nuestra creación y que en última instancia, eso que ahora se llama el performance, o eso que se llama la instalación, o eso que se llama la representación teatral, o eso que se llama la ópera, o eso que se llaman las artes interdisciplinares, o eso que se llama la transdisciplinariedad y todas sus variaciones teóricas y epistemológicas, o como las quieran llamar, todas están confluyendo a que en última instancia, puede que no desde la academia, pero sí desde la vida creativa, nos esté lanzando un cable hacia el mar para que nos salvemos y para que sigamos adelante y que nuevas formas de expresión lleguen a ese nuevo renacimiento que, según dicen los epidemiólogos, la humanidad tendrá a partir del año 2023. Lo difícil va a ser sostener esta borrasca, y quienes nos mantengamos aquí, quienes podamos tener la fortuna de estar sobre la tierra, pues espero que lo consigamos. No sé qué vaya a pasar y no sé si el arte va a estar a la altura de sus desafíos, pero yo tengo por ahí dentro de mi pesimismo racional, tengo una extraña dosis de optimismo, y creo que de aquí van a salir grandes posibilidades creativas que no son seguramente con las mismas con que nos formamos dentro de nuestras generaciones en la juventud, sino que ahora vienen unos nuevos desafíos que tendremos que tener la mente abierta para recibirlos. Yo les agradezco mucho la presencia, creo que se los cumplió el tiempo, y muy amables por la escucha. Sandro, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a una pequeña sección de preguntas. Bueno, dentro de la maravillosa lista que propusiste, yo solo complementaría que te hizo falta Pushkin, ese banquete en los tiempos de la peste, que es una obra maravillosa. Ahora cuando no entendemos por qué en las ciudades, en Cali especialmente, la gente organiza esas terribles bacanales que cierran las calles, y es algo que describe muy bien Pushkin, porque es el deseo de la vida que se impone a la evidencia de la muerte. Hay que celebrar la vida, y claro, la gente también tiene que celebrar la vida y desafiar la muerte. Me parece que de alguna manera, volviendo a Artaud, que me parece que lo abordaste muy bien, de alguna manera Artaud se refiere a San Agustín, es como la persona que suscita su relato, y que ha acusado al teatro de ser una peste que modifica los comportamientos humanos. Y en ese sentido, esa metáfora de Artaud es muy bella, porque el teatro es una informidable invocación de poderes que lleva al espíritu a las fuentes de sus conflictos. Entonces el teatro libera las fuerzas, desencadena posibilidades. Ese contexto es muy bello, y que creo que también de alguna manera habría que mantener en esta etapa que estamos tan crucial. Sí, muchas profesiones teatrales como el Consueta, como las personas que pintaban los telones, han tendido a desaparecer, pero yo opino que el teatro, de alguna manera, sí, esta realidad, coincido, Sandro, esta realidad llegó para quedarse. Esta virtualidad de alguna manera va a modificar la pedagogía, va a modificar la representación, etcétera, etcétera. No sé, hay algunas preguntas de las personas que están en el chat. Habría que hacer una reflexión, pregunta Edgar Barrera, me gustaría una reflexión sobre el miedo. ¿Qué obras de teatro abordan el miedo como una cárcel también similar a la peste? Porque me parece muy oportuna la pregunta. Bueno, yo creo que todo el teatro está cimentado sobre el miedo. Voy a tratar de explicar la teoría. Creo que una de las variaciones de la idea de la catarsis, según como la entendía Aristóteles, él planteaba la idea de la sanación a través del terror y la piedad, es decir, de la intimidación espiritual. Y esa intimidación espiritual la tenemos todos los espectadores de teatro. Yo me considero de profesión espectador, así que quiero que se llame un libro que voy a publicar próximamente. Me encanta o me encantaba salir al teatro o al ballet o a la ópera o a los conciertos. Ahora lo hago desde mi casa y también me encanta. No tengo ningún prejuicio con ver el cine en la televisión o en una pantalla de un
un teatro en casa o esos dispositivos nuevos que nos han salvado la vida, no tengo ningún problema. Pero yo creo que el oficio del espectador tácitamente es un oficio construido sobre la idea del espectador del espectáculo en vivo, quiero decir. Está construido sobre la idea inconsciente de que vamos a presenciar un acontecimiento fatal, así sea una comedia. Es decir, inconscientemente nosotros queremos que el actor se equivoque. Nosotros inconscientemente queremos que haya trampas y que nosotros nos sintamos más inteligentes que el que está allá. Yo creo que el oficio del espectador es un oficio un tanto cruel. Estamos sintiendo placer, buscando la manera de reflexionar, ¿no? Pero al mismo tiempo, sobre todo los mismos generadores del oficio, somos los más duros con nuestros colegas, ¿no? Somos los que tenemos como una especie de superioridad moral sobre los que vemos y a mí me parece por lo general muy injusto cuando uno sale del teatro y oye opiniones descalificadoras de un espectáculo que alguien se ha demorado 6 meses u 8 meses montando y que con una frase lo despachan, y ni se diga de los críticos y de los que escriben o poniendo estrellitas para los espectáculos diciendo que son buenos o son malos. Ahora bien, existe una idea sobre la relación entre la representación y la verdad. Es decir, nosotros no creemos que el actor que representa a Hamlet se muere en el escenario porque sabemos que está en una temporada y a la noche siguiente va a volver a ser de Hamlet. Es decir, nadie acepta que un actor esté muerto. De pronto en el cine uno llora con la muerte de un personaje, pero en el teatro es muy difícil que uno llore porque un personaje se muere. Sin embargo, hay representaciones en las cuales uno puede aproximarse hacia la intimidación y hacia el terror también dependiendo de sus propios traumas y de sus propios temores, de sus propios miedos. Yo lo comentaba con el director del Teatro Matacandelas, especialmente con su espectáculo O Marineiro, que me parece que es una obra en la cual se está trabajando con la oscuridad de verdad, donde tenemos que vivir una experiencia emocional muy fuerte, o los trabajos que hace Enrique Vargas con el Teatro de los Sentidos en Barcelona, en la cual uno vive durante más de una hora en la completa oscuridad y uno tiene que tener el alma muy bien puesta para sostener toda esta serie de experiencias que se han hecho por todas partes del mundo, y que eso se remonta también a los llamados misterios eleusinos de los griegos, en los cuales los hombres se encerraban en las cavernas durante semanas para tener un contacto espiritual profundo con los dioses. Es decir, yo creo que la idea del miedo está presente, del miedo como tema, que es distinto al miedo como sensación. Es decir, yo puedo hacer una obra en la cual se trate el tema del miedo, que es distinto a que yo sienta miedo físico, que me parece que es muy difícil que se manifieste por esa situación que acabo de decir, de que nosotros estamos siempre a la defensiva y no nos dejamos poseer por el espectáculo. Pero en el momento en el cual la experiencia del espectáculo se confunde con la experiencia vital, yo creo que ahí hay una cercanía con el miedo. No sabemos qué era lo que quería decir Aristóteles con la catarsis realmente, porque no sabemos cómo se representaban las tragedias antiguas. Eso es una información que la humanidad perdió para siempre, a no ser que haya la máquina del tiempo dentro de algunos años, si todavía sobrevivimos y que puedan viajar. Sería extraordinario poder ir al teatro de Epidauro y ver cómo se hacían las obras. Solo nos quedan las arquitecturas, los restos, las ruinas. Pero suponemos que, según lo que escribió Aristóteles en la Poética, hay un acercamiento a través de la intimidación espiritual hacia los espectadores para que vean allá al frente unas situaciones tan temibles que producen o miedo o pesar, y que a través de eso hay una suerte de sanación espiritual, de la misma manera como sucede en la música. Que pues sería otro territorio, porque ahora la música no es lo mismo que en el siglo IV antes de Cristo, cuando Aristóteles escribió sus textos. Pues antes la música se tocaba en vivo o no se tocaba. Ahora nosotros podemos oír la música en cualquier dispositivo y en cualquier momento y en cualquier circunstancia. O sea que nosotros tenemos nuestra propia banda sonora espiritual permanente, pero antes esto era muy difícil y distinto. Entonces, pues la idea del miedo cambiaría de acuerdo a cómo la aceptemos, sea el tema del miedo, como puede ser, por ejemplo, hablando del cine, en Hitchcock,
cuyo el leitmotiv de sus películas era el miedo como dispositivo y como propósito, o el de la reacción de un espectador frente a una experiencia artística que produce un terror interior o un temor interior. Depende, ¿no? Sandro, Pero, sí. una pregunta que me parece muy pertinente es que de alguna manera esta peste lo que ha activado es el sentimiento trágico, en el sentido de que nosotros no comprendemos lo que está pasando, o sea, no, digamos, hay un enemigo que no sabemos si se pega por medio de tocar las cosas, si por los amigos, si por el contacto, etcétera, etcétera. No sabemos cómo reaccionar a eso. Y ese sentimiento trágico creo que es el que es, digamos, muy interesante en esta presencia tan vanidosa del hombre contemporáneo que se había olvidado de la naturaleza y de los peligros. Entonces ese sentimiento trágico vuelve a estar nuevamente vigorizado en un teatro que se había vuelto evidentemente, digamos, qué sé yo, cómico, melodramático, pero ese sentimiento trágico va a salir muy rehabilitado, va a salir potenciado porque hemos vuelto a encontrarnos con los dioses que nos envían unas cosas que no entendemos. Exactamente. Y si me permiten citar mi texto sobre la tragedia griega, una de las cosas que a mí más me produjo curiosidad con respecto a la tragedia griega en Colombia es que la tragedia en Colombia nació en 1954. Antes no había representaciones griegas y si uno se pone a hacer el recorrido exhaustivo, cada 5 años se montaba una tragedia. A partir del año 2000 se montan 4 y 5 tragedias griegas en Colombia ininterrumpidamente en distintas ciudades del país. Y yo hasta el 2014 yo alcancé a registrar 85 montajes de tragedias griegas en 60 años de historia. Pero después del 2014 hasta acá se siguen montando de todo tipo, ¿no? Pero los referentes griegos nos siguen diciendo cosas, nos siguen hablando al oído y nos vemos obligados a ponerla en escena y hay una suerte de necesidad del mundo del teatro por metaforizar la vida a través de los mitos antiguos y que creo que la gran modernidad del teatro está en el momento en el cual volvimos a las fuentes, recuperamos los orígenes de la representación y lo ponemos como una nueva manera de enfrentarse al mundo en las experiencias recientes. Sandro, hay una pregunta que formula Guillermo. ¿Podría considerarse la peste como un fundamento del teatro? Si se quiere, como esa oposición a la vida, el temor a la muerte nos apega a la vida. Hay un libro de Tadeusz Kantor, que es una compilación de textos que se llama El Teatro de la Muerte. Y creo que allí está una reflexión sobre lo que ha representado su obra de arte, que es una mezcla que va entre el teatro y las artes plásticas de una manera muy estrecha y que se remonta al final de la Segunda Guerra Mundial, a toda la terrible ocupación primero del nazismo y posteriormente del régimen de Stalin en Polonia, y que se hacía que él hacía en pequeños espacios en la Polonia de los años 50 y 60 y que estaba desarrollándose más o menos de manera simultánea con el teatro que hacía Grotowski y que después uno se dio cuenta por el libro de Eugenio Barba, de sus memorias, que no se querían mucho. Pero yo creo que todas estas formas, la de Cantor y su relación con la muerte, la del actor santo y del teatro pobre de Grotowski, la idea de quemar la casa que tiene Barba en uno de sus estupendos libros de reflexión sobre la dirección teatral. Hay toda una tendencia del teatro contemporáneo por recuperar una nueva vida, por la construcción de una nueva vida sobre la escena que me parece que está nutrido por sentimientos muy poderosos y por sentimientos muy profundos que van más allá de la diversión banal, superficial, que por supuesto yo no estoy en contra de ella en ningún momento, pero lo que quiero decir es que hay una tendencia, hay una característica por encontrar dentro del teatro experiencias sublimes de estimulación espiritual que la siguen representando grupos a lo largo del mundo
grupos y creadores, pues, porque no es que solamente el teatro existe dentro de la convención o en la concepción del grupo que teníamos en los años 70. Ahora se crea teatro de múltiples maneras. Creo que la idea del grupo es una idea que en la práctica está por razones pragmáticas un tanto diluida. Pero sí me parece que hay una tendencia dentro del teatro contemporáneo a ir a las fuentes porque es una manera de reflexionar sobre el misterio de la vida, por reflexionar sobre formas en las cuales no encontramos respuestas. Yo pensaba en el montaje de uno de los últimos montajes que trajo el Odín Teatro de Colombia, donde había una actriz colombiana, entre otras cosas, que ya no está con ellos, que regresó a Bogotá, donde la que se llama La vida crónica, donde hay ya tal nivel de abstracción y de juxtaposición de teatralidades y de lenguajes y de mezclas de músicas, donde no hay una preocupación por contar una línea argumental, sino por crear un conjunto de sensaciones que a mí me hacían pensar en que esto era como el jazz en los años 40 o 50 o la pintura abstracta, en la cual la pintura es pintura y no otra cosa, donde la música en el jazz es música y no otra cosa. Y aquí yo diría que estos son un tipo de experiencias en las cuales no hay un apoyo desde el argumento, sino que hay un apoyo desde la forma misma para que la forma dispare la reflexión y dispare las sensaciones. Me parece que ese tipo de modelos están creando una suerte de especificidad con la creación artística. Yo tuve la fortuna de trabajar con esa actriz de la que estoy hablando, que se llama Sofía Monsalve, el año pasado, y creo que fue una experiencia muy potente, porque siempre he querido juntar el teatro con el audiovisual desde hace muchos años, además porque trabajé en cine y trabajé en teatro y siempre he pensado que son formas complementarias de la creación. Y trabajé durante 10 meses tratando de capturar la experiencia de montar una obra durante la pandemia. Ella corrió el riesgo de seguir trabajando con 3 actores y la obra terminó su temporada presencial ayer. Aquí. Y de ahí salió un documental que hice que se llama El ensayo ha terminado. Esa experiencia, por ejemplo, para mí fue reveladora de ver, por supuesto que un documental no da cuenta, sino parcial de lo que es un proceso, pero sí me parece importante saber que hay como una suerte de teatro de catacumbas en este momento, de creadores que se resisten a no suspender su actividad, sino que ni siquiera están filmando sus viejos montajes teatrales como lo hemos hecho muchos, sino que están probando la manera de, con todas las medidas de bioseguridad, como se dice en el lenguaje diario, están haciendo teatro y están creando nuevas dramaturgias y nuevas formas que en este momento necesariamente tenemos que ser indulgentes, pero que también hay formas profundas. Yo creo que el gran peligro que tenemos ahora es que nos digan, hay que pesar a estos muchachos, hay que apoyarlos porque están haciendo teatro en estas condiciones. Yo creo que ahora hay que ser muy exigentes con nosotros mismos. Con la muerte de Santiago García, que se conmemoró el primer año de su muerte esta semana, y que se murió en silencio durante la pandemia y que no pudimos acompañarlo en su último viaje. Ayer se hizo un performance por las calles de Bogotá para hacerle la fiesta que no se había hecho a Santiago. Yo creo que el rigor de Santiago García, más allá de su figura icónica, que ya se está convirtiendo como en nuestro santo simbólico del teatro moderno, yo creo que más allá de la figura de Santiago con su nariz roja, yo creo que el ejemplo de Santiago es el del rigor. Creo que si algo le enseñó Santiago García al teatro colombiano es que no hay que claudicar y que es una persona que vivió desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los santos días en función de su trabajo teatral y que se metió en una aventura a fondo que le duró más de 50 años y que se murió con la nariz y las botas puestas. Yo creo que ese ejemplo para las nuevas generaciones es fundamental. Es decir, es la de la entrega absoluta por el oficio, porque es un oficio muy complejo y que ahí exponemos todo. Ahí nos tenemos que enfrentar con todo, con cuerpo, alma, vida y sombrero. Muy bien, un año sin el maestro Santiago García. Tenemos preguntas de Cabeto, de los estudiantes de la Casa del Teatro Nacional, que nos ayuda a la maestría y a la organización de estos eventos. Entonces, Cabeto, por favor. Gracias, Alejandro. Hola, Sandro. Buenos días. Primero que todo, quiero
hacerle un reconocimiento y un agradecimiento, porque usted hace un año escribió un artículo que se llamó La pandemia como acto creativo, en un momento en que estábamos nosotros en la escuela particularmente angustiados, ya habíamos retomado la virtualidad, pero indudablemente sentíamos ese miedo y sentíamos, porque no conocíamos los medios virtuales, y su artículo nos sirvió mucho, lo compartimos con nuestros estudiantes y nos ha servido. También agradecemos que hoy tenemos una presencialidad alternada hoy en la escuela y nos ha permitido seguir adelante. Pero la pregunta que se repite en muchos de los estudiantes son sobre esas reflexiones precisamente que le dejó y que nos ha dejado y que le ha dejado a usted, Sandro, la pandemia en términos estrictamente pedagógicos, de esa relación del maestro formador en teatro con los estudiantes ante una, obviamente estamos en la mitad todavía de la pandemia y tener estas reflexiones con mayor objetividad es muy difícil, pero sí nos gustaría oír alguna reflexión sobre la pedagogía y cómo la vislumbra usted hacia el futuro ya cuando esto haya pasado y nos queda también esta tecnología al servicio de nuestro arte. Muchas gracias, Cabeto. Yo voy a hacer una confesión y espero que me sepan entender lo que voy a decir, pero a mí me ha encantado lo que ha sucedido. Este año para mí ha sido un ejemplo de uno cómo se pone a prueba. Y cuando empezó el confinamiento, que empezaron una serie de coqueteos en el programa de artes escénicas donde yo trabajo, de que empecemos a parar y que suspendamos. No, aquí no para nadie. Y si somos 340 estudiantes y 45 profesores, todos tenemos que hacer teatro desde la casa. Y todos tenemos que mantener nuestra actividad diaria como si nada hubiera pasado. Por supuesto que pasó de todo, pero si nosotros bajábamos la guardia, era un momento de debilidad fatal. Es decir, había que reorganizarse sobre la marcha y sobre la marcha hemos seguido funcionando. Eso para mí ha sido un acontecimiento que solamente lo sabremos medir con el tiempo. Ya hemos producido 2 semestres con espectáculos virtuales y lo que yo propuse es que los montajes no los hicieran directores de teatro, porque los directores de teatro somos viejos, mañosos, godos, ortodoxos, no sabemos manejar las herramientas y esto lo tienen que hacer videoartistas y nosotros vamos a aportar nuestro trabajo teatral. Y trabajamos entre videoartistas y gente del teatro produciendo unos trabajos. Los invito a que vean la página de la Universidad Distrital, donde tenemos nuestra programación ahí colgada desde el año pasado y realmente la sorpresa, el primer sorprendido fui yo, porque me parece que ahí salió algo que si lo vamos a denominar teatro o no lo vamos a denominar teatro, eso es otro problema. Yo estoy más allá de las denominaciones. Para mí, yo estoy hablando del arte, estoy hablando del mundo de la creación y en el mundo de la creación podemos lograr experiencias que son muy interesantes poderlas desarrollar. Ahora bien, yo estoy en contravía total de lo que dice Spregelburg en la charla que les estaba comentando, porque a mí me parece que el mundo de la academia sí puede permitirse estos lujos de correr riesgos y de equivocarse y de salir adelante, etcétera, porque tenemos la infraestructura y tenemos la manera de hacerlo. Y si no podemos tener la presencialidad, pues hay herramientas y hay caminos para hacerlo de manera virtual. El cine ya lo ha demostrado. Los actores que se formaron para el teatro y luego se formaron para el cine lo demuestran con creces. El método de Lee Strasberg lo hizo, por poner solo un ejemplo. El problema que yo veo en nuestro país es el de la profesión, que ese es un problema que no lo trajo la pandemia, ese es un problema que viene de antes. Es decir, de que necesitamos el público que vaya a las salas toda la noche, que necesitamos el apoyo del Estado para la producción de espectáculos. Es decir, toda la pandemia cultural en la cual nosotros estamos inmersos desde hace décadas, eso se ha mantenido y se ha agudizado ahora. Eso sí yo lo veo, eso sí me parece que es un problema y la tristeza que me ha dado ver las salas de mis amigos que las tienen que cerrar porque no pueden pagar el arriendo, porque no pueden, porque no simplemente no se pueden sostener, eso me parece que sí ha sido grande.
Ahora, hay unos que han sobreaguado y han seguido adelante y ahorita poco a poco una sala de 100 personas está cogiendo 25 o 30 espectadores, pero pues eso no da. Ahora, el chiste negro que hay entre la gente del teatro es que sí, pero es que nosotros teníamos los mismos 25 espectadores antes de la pandemia. ¿Por qué nos van a prohibir la entrada de esos 25? Poco a poco esto está abriéndose otra vez. En España ya los teatros están abiertos. A partir del 1 de mayo la Cine Colombia abre sus salas de cine, pero la Cinemateca Distrital está abierta hace 6 meses. Es decir, poco a poco el público y los espacios de reunión se van a ir abriendo, a no ser que el tercer pico nos dicte lo contrario, pues eso no podemos cantar victoria, y yo no soy de estos optimistas de bandera de decir seguiremos adelante, saldremos. Yo no sé si seguiremos adelante, pero mientras podamos en el presente, hoy, cuando salgamos de aquí a las 2 de la tarde, cuando vayamos a nuestro ensayo con nuestro pequeño grupo de personas con las que trabajamos, yo creo que nosotros tenemos que apostarle a la posibilidad de que sí podemos hacer las cosas. Es digamos, un balance que yo mismo me sorprendo oyéndome diciendo este discurso tan optimista y tan esperanzador, pero es que no nos queda más remedio. Es decir, el otro remedio es uno que nos gusta mucho a la gente del teatro, que es el del lamento. Lamentarnos y sufrir y no se puede, y es que el Estado no nos apoya, y es que la vida no sé qué, y es que cuando. Yo creo que la mejor manera de ir contra el lamento es seguir haciendo cosas, y creo que esa es una de mis inamovibles con los estudiantes. Es decir, es decirles que si nosotros decidimos ser artistas las 24 horas del día. Ese es nuestro propósito, y tenemos que seguir adelante escribiendo libros o haciendo obras de teatro o filmando películas o poniendo canciones o haciendo coreografías o lo que sea, pero esa es nuestra bandera, ese es nuestro objetivo en la vida. Si vamos a decir, no se puede, pues entonces vámonos a trabajar a hacer una finca, o vámonos a trabajar a un banco, o vámonos a hacer otras cosas que seguramente uno tiene la necesidad y lo hace perfecto. Yo entiendo eso. El mismo Grotowski lo decía. Por eso muchos grupos de teatro aquí niegan que los actores hicieran televisión, ahora menos. Pero en una época que Grotowski decía, no, es mejor que una persona trabaje en un banco, pero que no haga televisión, porque eso es venderse. Ahora pues se ha demostrado que no precisamente, pues el que trabaja en el banco también se vende, y los que hacemos teatro también nos vendemos de otra forma. Todos nos vendemos de alguna manera. Entonces la televisión, que además también va a desaparecer porque internet también ya se la devoró y porque el streaming ya se la devoró, pues la televisión se va a volver un arte marginal, como ya se está volviendo en muchas partes del mundo. Entonces, si me pides un balance, yo creo que hay una amalgama de cosas que se están reconfigurando, que hay mapas que están volviendo a hacer unos nuevos continentes creativos, y vamos a ver qué sale de todo esto. Bueno, estimado Sandro, me parece que ha sido una charla maravillosa, muy clara. Muchísimas gracias. Yo también pienso que el teatro ha descubierto nuevas cosas, la pedagogía también teatral. La gente ahora está planificando mucho mejor sus espectáculos, sus escenas. La gente está escribiendo mucho más, que nos hacía falta. Hemos pasado a un mundo de la presencialidad en el escenario a las letras, a la tipografía, y eso es muy, muy positivo. Sandro, te hemos explotado en la maestría y en esta charla. Te agradecemos muchísimo tu intervención sobre el teatro y la peste, y pues te felicitamos por ese trabajo que se ha hecho en la SAP. Esa pantalla está abierta, yo la he visto, los espectáculos, se liberaron ustedes un poquito del YouTube, crearon una plataforma independiente, y creo que hay que invitar a todos los estudiantes de Univalle a que la visiten, porque es muy, muy interesante y hay cosas muy, muy acertadas y hay indagaciones muy, muy bien planteadas. Sandro, muchísimas gracias y bienvenido a Cali, que te tenemos nuevamente aquí en tu tierra natal, y muchas gracias por esta conferencia. Muy amable, Alejandro, por la invitación, y muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Que tengan un feliz día. Okay. Chao, chao, Sandro.